Que Dios los bendiga mucho, queridos hermanos, amigos que están mirando. Bueno, una alegría estar una vez más en este espacio donde compartimos cosas tan hermosas que Dios tiene para nuestra vida. Y en este momento quería compartir acerca del amor incondicional de Cristo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado tal vez hablar acerca del amor de Cristo, pero tal vez no todos han comprendido, ¿sí?, cuál es el alcance de ese maravilloso amor, o tal vez muchos en algún momento lo han experimentado en su vida y tal vez sea tiempo de renovar en sus corazones esa experiencia que tal vez tuvieron hace tiempo atrás y que se les fue apagando o que fueron olvidando, ¿sí? Quisiera compartir un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, los versículos 40 al 42. Si usted tiene Biblia a disposición y si desea hacerlo, puede seguir esta lectura en donde se encuentre. Marcos, capítulo 1, del versículo 40 al 42 inclusive. Dice así la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Mire qué pasaje breve, pero tan significativo, ¿sí? Acá vemos que hay un hombre leproso. Dice el versículo 40 que vino un hombre leproso, ¿no? Leproso significa alguien que está padeciendo la enfermedad de la lepra. En este momento, ¿sí?, ya en pleno siglo XXI, la lepra, hasta donde yo tengo entendido, es bastante tratable, bastante controlable. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad que muy frecuentemente conducía a la muerte y traía una serie de problemas a quien la sufría, no solamente por el padecimiento físico, sino por un montón de otras circunstancias de tipo personal que realmente arruinaban y amargaban tremendamente esa vida, ¿sí? Tenemos que comprender que los leprosos en el pueblo de Dios, ¿no?, en la nación de Israel, según la ley de Moisés, especialmente esto está explicado en el libro de Levítico, el leproso era declarado o considerado ceremonialmente impuro, ¿sí? Y esto no le permitía ejercitar un montón de actos propios de la fe que el Señor mismo les había mandado. ¿Por qué? Porque era declarado, ceremonialmente impuro y tenía que salir del campamento, ¿sí?, del campamento o de la aldea cuando ya estaban en la tierra prometida, y tenía que pasar por la supervisión periódica de algún sacerdote, ¿sí?, los sacerdotes que Dios mismo dispuso para observar cuál era la evolución de esa enfermedad, ¿sí? O sea que era una situación bastante complicada, ¿no?, porque era apartado de sus familias, de sus amigos, de todos sus seres queridos, no podía seguir trabajando, no podía asistir al templo, no podía hacer un montón de cosas. Su vida familiar se veía afectada, arruinada su vida económica también, y era una situación vergonzante, porque aún existía la ordenanza de que aquel que padecía de lepra, cuando iba desplazándose o pasaba cerca de alguna población, tenía que gritar inmundo, inmundo, para que los demás supieran de que él estaba contagiado con esta enfermedad. Fíjese qué tremendo, ¿no? Qué situación realmente difícil. La lepra, en un sentido simbólico, en la Escritura, es tipo de pecado, es símbolo de pecado. Sabemos que la Biblia tiene mucha simbología. Bueno, cuando habla de la lepra, está
hablando figuradamente acerca del pecado. ¿Por qué acerca del pecado? Porque era una enfermedad de muerte, como dijimos antes, muy frecuentemente podía llegar a producir la muerte, y es altamente contagiosa la lepra, ¿sí? Por eso es tipo de pecado, es símbolo de pecado. Con todo esto tenemos que entender que cuando dice acá la palabra de Dios que vino a él un leproso, entendemos que vino una persona que estaba padeciendo en su vida una verdadera pesadilla. Era una persona marginada, una persona estigmatizada, una persona avergonzada de su propia condición, ¿sí? Era una persona tal vez que su vida había cambiado drásticamente desde que se detectó la enfermedad y ahora ya las cosas nunca más volvieron a ser igual. Pero dice que vino a él, vino a Jesús, ¿no? Y vino en una actitud muy particular. Vemos que hay todo un gesto de humildad en este leproso que se acerca a Jesucristo, y esto también nos tiene que enseñar a nosotros cuál tiene que ser la disposición para acercarnos a nuestro Padre Celestial, a este Rey de Misericordia, a este Jesús tan bueno, ¿no?, que vemos en las páginas de los Evangelios. Un corazón humilde, ¿no? Dice la palabra del Señor que al corazón contrito y humillado, ¿no?, al espíritu humilde, no menosprecia a Dios, dice la palabra misma, ¿no? Entonces acá vemos que vino rogándole. Este leproso tenía conciencia de que Jesús podía ayudarlo, de que Jesús podía sanarle, podía bendecirlo de alguna manera en medio de toda la miseria personal que él estaba viviendo, ¿no? Entonces viene con una actitud de ruego y dice que dobló una rodilla, con una rodilla hincada. Ahí también vemos un gesto de humildad, de postración ante quién, ante el señorío de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que ir tomando nota mentalmente de todas estas cosas para entender cuál es la forma en que tanto nosotros que tal vez ya creemos en el Señor como aquellos que en este momento no están siguiendo a Cristo, con qué corazón tenemos que acercarnos a Él, con un corazón humilde, ¿no?, buscando su rostro, nos postramos en su presencia y con esa humildad que también le lleva a decir, mire cómo le dice, si quieres, puedes limpiarme. Ese si quieres, ¿sí?, lo podemos interpretar de muchas y diferentes maneras, ¿no? Ese si quieres nos está hablando de que quien tenía ahí la autoridad, de quien tenía el verdadero poder, era Jesús. Estaba en manos de Él el que el milagro aconteciese o no, ¿no? Y además, acá está poniendo de relieve el hecho de si Dios quiere o no quiere bendecir al que está en semejante condición, ¿no? Podemos interpretarlo de ambas maneras y de muchas más, si Dios nos lo muestra. Entonces, este leproso se acerca, ¿no?, con un corazón realmente humilde, le ruega al Señor doblando sus rodillas y dice, si quieres, puedes limpiarme. Y mire lo que hace el Señor, ¿no? Dice que Jesús, teniendo misericordia, dice el 41, dice, y Jesús, teniendo misericordia, ¿qué dice? Dice, le tocó, dice, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Acá vemos algo maravilloso de parte de Jesús, de parte de nuestro Señor, ¿no? El amor de Cristo es incondicional. No importa la condición en que se encuentre la persona que se acerca a Él, no importa cuán bajo haya caído, no importa cuán sucio se sienta, cuán leproso se vea a sí mismo, ¿sí?, estamos hablando simbólicamente, Jesús no le echa fuera, ¿no? Jesús dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Vino este leproso, que era una persona totalmente marginada de la sociedad, una persona que estaba hundida en su problema. Sin embargo, vino a Jesús y Jesús no lo echó fuera, sino que el amor tan maravilloso de Cristo lo lleva a que Jesús extienda la mano, lo toque, ¿sí? Esto no es poco. ¿Por qué? Porque Jesús, al extender su mano y tocar a este hombre leproso,
está aún pasando por encima de la misma ley que decía que no había que contaminarse con leproso, porque si no quedaría ceremonialmente impuro. Pero Jesús, que es el Emanuel, Dios entre nosotros, Dios mismo, hecho carne, extendió su mano, dice que le tocó, ¿no? O sea, pasando por alto, ¿sí? La ley, el sentido común de no contagiarse, ¿por qué? Porque era Dios mismo obrando con poder a través del amor y de la misericordia, ¿no? Y dice, quiero, dice, sé limpio, ¿no? Entonces este quiero, sé limpio, nos habla de qué cosa, de que Dios realmente quiere bendecir a aquel que está en angustia, a aquel que está en problemas, a aquel que está marginado, tal vez por el motivo que sea, de su familia, de la sociedad, que tal vez tenga que decir de sí mismo inmundo, inmundo, por la circunstancia que sea. El Señor no lo echa fuera, el que a mí viene no lo echo fuera, dice el Señor. Y dice que extiende su mano, lo toca y dice que ahí es limpiado y es sanado. Entonces tenemos que entender que el amor de Dios alcanza al pecador a través de su misericordia, ¿no? Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, para darle salvación a quienes, a todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Dice que ha dado potestad a todo aquel que cree, ¿para qué cosa? Para ser hecho hijo de Dios. Y una y otra vez, ¿no?, la Escritura nos habla de esto, de que es un Padre amoroso que quiere que aquel que está en miseria, aquel que está en angustia, aquel que está en enfermedad, se acerque a su trono de gracia con humildad de corazón, con fe, y poder recibir la restauración, la novedad de vida, la sanidad y todo lo que necesite. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en que el Señor obra en la vida del pecador arrepentido y de sus hijos en medio de su pueblo de una manera íntegra, ¿sí? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, ¿no? Todas las demás cosas, o sea, todos los aspectos de la vida van a ser bendecidos, van a ser impactados por el poder de Dios, de aquel que realmente se entrega así como este leproso, con humildad, con fe y de todo corazón. ¿Se da cuenta? Entonces por eso acá dice que la lepra se fue y quedó limpio, o sea, una obra entera, completa en la vida de este hombre, ¿no? Entonces tal vez hoy en día, ¿sí?, estamos en pleno siglo XXI, como decíamos antes, la lepra no es una enfermedad frecuente, ¿no?, salvo tal vez en el África o en algunos lugares muy particulares, pero la lepra no es una enfermedad muy común en estos tiempos. Sin embargo, el mundo hoy se ve azotado por muchas enfermedades físicas que Cristo tiene poder para sanar. Pero no solamente eso, sino que nosotros tenemos que entender que así como este leproso, hay muchos que tal vez se están sintiendo marginados, se están sintiendo en este tiempo que son expulsados del campamento, como dice la palabra de Dios, o son quitados fuera de la aldea, ¿no?, y son declarados inmundo, y nadie se puede acercar a ellos, ni ellos se puedan acercar a nadie, no porque tengan una enfermedad física, ni lepra, ni HIV, ni ninguna otra enfermedad, o tal vez sí, pero tal vez a veces las situaciones son otras, que han conducido a la persona a quedar en soledad, a quedar en la miseria, a ser relegado socialmente, a tener todo tipo de dificultad. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos de nosotros tal vez nos hemos sentido como los leprosos de los tiempos bíblicos, ¿sí? Pero, gracias a la misericordia de Dios, muchos de nosotros también, como quien les habla, un día nos pudimos acercar a este Jesús maravilloso y decirle, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor ha extendido su mano sobre nuestras vidas, de aquellos que le conocemos, y ha hecho una obra maravillosa de sanidad, de limpieza, de transformación de vida, de prosperidad y de restauración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere,
y porque realmente Él puede y tiene el poder para hacer milagros en la vida. Ahí donde el hombre dice esto está desahuciado, esto ya no tiene más solución, para Dios no hay nada imposible. ¿Se da cuenta? Entonces, entendamos lo que sentiría el leproso o los leprosos de aquellos tiempos, ¿no? Y lo que Jesús tenía para cada uno de ellos. En esta hora, en este pleno siglo XXI, hay muchos que tal vez están en soledad, hay muchos que están en angustia, hay muchos que tal vez están atados a vicios, están atados tal vez a situaciones que les ha producido derrota, miseria y todo tipo de angustias en su vida. Pero Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿no? Entonces, aquel que se acerque y le diga al Señor, si quieres puedes limpiarme, va a recibir respuesta del Señor. Esto para aquel que tal vez todavía no entregó su vida a Cristo, para aquel tal vez que un día conoció al Señor, pero hace años que se apartó del redil del Señor, para aquel que tal vez estamos en el camino, ¿no? Y estamos hasta sirviendo al Señor, pero necesitamos una renovación, necesitamos una restauración, necesitamos tal vez algo de parte de Dios. Bueno, este Cristo, ¿no?, que se cruzó en el camino de este leproso, sigue siendo el mismo, sigue teniendo la misma misericordia, el mismo amor. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús es incondicional, ¿sí? Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice, todo el que a mí viene, no le echo fuera, ¿no? Dice la palabra del Señor, y me gustaría leerlo textualmente. En 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces Él no rechaza a nadie. Todo aquel que quiera ser realmente parte de la familia de Dios, el Señor le da la bienvenida, lo limpia y, como dice otros pasajes de la Escritura, da vestiduras nuevas, vestiduras blancas, para caminar de la mano del Señor. ¿Se da cuenta? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? En un momento determinado, me viene ahora a la memoria, ¿no?, que Jesús estaba siendo cuestionado por los religiosos de su tiempo, y el Señor les aclara, ¿sí?, muy tajantemente de que Él no vino a buscar a sanos, que el médico no viene a buscar a sanos sino a enfermos. Por eso Él vino a buscar, ¿sí?, a pecadores para que se arrepientan, ¿sí?, para que realmente se conviertan a los caminos del Señor. Entonces, este leproso se sentía tal vez totalmente rechazado, discriminado, ¿sí?, tal vez por distintas cosas en su vida que hacía que los demás lo miraran mal y que él no pudiera ser parte, pero la palabra del Señor dice que somos aceptos en el amado, ¿sí? O sea que si nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, ¿no?, nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, somos aceptados por Dios, somos aceptos en el amado. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que nos haya pasado, no importa cuán baja sea nuestra situación en ese momento, somos aceptos en el amado, dice el Señor mismo en su palabra, ¿no? Y quisiera leer un texto que es muy significativo, ¿no?, y muy conocido para los que ya somos creyentes, de Isaías 49:15, que dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces, que tengamos en claro, ¿no? Acá, como sucede muchas veces en la Escritura, el Señor hace una comparación gráfica para que nos impacte más y para que tengamos un claro entendimiento de lo que Él está queriendo decir. No dice, una pregunta retórica, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? No, la mujer nunca se olvida de lo que dio a luz, nunca se olvida de su hijo. Pero acá la palabra contempla la posibilidad de que aún cuando eso lamentablemente a veces sucede, que tal vez alguna madre abandona a su hijo, ¿no?,
a un abandono físico real, como escuchamos tan frecuentemente en los medios en este último tiempo, o algún otro tipo de abandono, aunque ella se olvidare, Dios no se olvida. El Señor no se olvida. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es incondicional, es eterno, es maravilloso. Por eso meditemos en esto, ¿sí? Aquel que todavía no se ha acercado al Señor, que no le ha conocido, que no ha caminado todavía con Cristo, medite en esta palabra, ¿sí? Tal vez usted se identifica con el leproso, sepa que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia del Señor. Esto es para aquellos que un día conocieron y tal vez se apartaron. Esto es para todos, para los que estamos en el camino, que somos parte de la iglesia, que aún estamos en el servicio cristiano y necesitamos un reencuentro y una renovación con el Señor, porque el amor de Cristo no mengua. Dice que Dios es amor, dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan. No que tiene amor, Dios es amor en esencia, ¿sí? Entonces Él puede hacer la obra en cada uno de nosotros, así como lo hizo con este pobre hombre que estaba en una situación terrible. Pero Dios cambió su vida. ¿Por qué? Porque dice que le sanó, y aunque no lo leímos en los versículos posteriores, usted después lo puede leer, que fue tan grande el gozo, la victoria, que aunque el Señor le dijo que no lo comentara todavía porque iba a traer dificultades, todavía no era el tiempo de que se manifestase el Señor totalmente en su ministerio, era tan grande el gozo y la felicidad que Él fue y testificó a cuantos se le cruzaban por el camino de cuán grandes cosas había hecho el Señor en su vida. Entonces, qué hermoso que podamos creer firmemente en el amor incondicional del Señor. Y ese amor incondicional nos hace conocer su glorioso poder que puede estar obrando en cada una de nuestras vidas. Por eso yo quisiera cerrar con una oración, ¿sí? Para que podamos comprender esto, que Dios revele su palabra en nuestros corazones y que podamos acercarnos confiadamente al Señor, hincar nuestras rodillas, ¿sí? Y en ese gesto de humildad volver al Señor y estar en comunión con Él para ser bendecidos, sanados y renovados, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento porque tú nos permitiste leer este pasaje de la Escritura, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te revelas como un Dios de amor, de misericordia, de sanidad, de restauración. Por eso en esta hora, Señor, si alguien está escuchando y se siente como el leproso, que tal vez su vida tocó fondo, que tal vez sus propios problemas lo han llevado a la soledad, que sus propias decisiones lo han llevado a la discriminación, que tal vez es señalado por los demás, que tal vez se avergüenza de sí mismo. En esta hora, Señor, te pedimos que como este leproso se pueda acercar a Jesús, doblar su rodilla, rogarle con toda humildad, con toda fe y tener un encuentro personal y glorioso contigo. Te pedimos, Señor, en esta hora también por aquel que un día te conoció, pero que por distintas razones ahora no te está siguiendo de cerca, que pueda volver a ti, Señor, y también humillarse en tu presencia. Y para los que te estamos siguiendo, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, te pedimos, Señor, que también nos podamos acercar con corazón humilde, lleno de fe, doblar nuestra rodilla y nuestro corazón ante tu presencia y realmente recibir nuevas bendiciones de parte tuya, Señor. Renovarnos en ti, en tu amor, en tu gracia, confiando, Señor, en tu soberanía y en tu infinito amor que nunca acaba. Oh, Señor, confiamos en ti y encomendamos todas estas cosas en tus manos para gloria de tu santísimo nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho.